Hola muchachos, muy buenas tardes. Esta es una breve presentación para mostrarles de qué manera van a trabajar la Meta 2A. Este documento va a estar compartido en Google Drive para que lo descarguen a su computadora. Ya que lo tengan abierto, es importante leer las instrucciones, donde del total de los dos ejercicios que teníamos en este documento, solamente trabajarán con dos de ellos. ¿Cuál es el que les tocará a cada uno de ustedes? Por medio de Blackboard les voy a subir esta pequeña tabla en la cual voy a explicar a cada quien qué ejercicios les toca resolver. Es decir, pues a Baeza Lares le toca resolver el ejercicio 1 y el 8, a Briseño Sandoval el 2 y el 10 y así sucesivamente. Bueno, vamos a pensar que vamos a trabajar el documento de Baeza Lares. Entonces, a ella le toca resolver el ejercicio 1 y 8. Ya que tengan su documento descargado, van a quedarse solamente con la pestaña de inicio y con los dos ejercicios que le correspondan. Es decir, a ella solamente se va a tener que quedar con el ejercicio 1 y 8 y por lo tanto voy a tener que eliminar los otros ejercicios para que en mi documento quede solamente el ejercicio 1 y 8. ¿Sí? Que en este caso sería este y este. Cada uno de ellos cuenta con un pequeño ejercicio, con datos, con una sección de tamaño de muestra y la manera en que vamos a trabajar con ello. Es importante mencionar que vamos a utilizar fórmulas de Excel. Para ello también por esto es este video. En esta ventana que ustedes están viendo voy a trabajar este ejercicio ejemplo, que es lo que ustedes tienen que realizar con sus dos ejercicios que les hayan tocado. Vamos a, en este caso, trabajar con ello. Y nos dice aquí que se estudia el número de hijos de un determinado conjunto de familias. Bueno, es decir que las familias que se entrevistaron, pues contestaron que tenían 0 hijos, otra familia contestó 0 hijos, otra familia 5, otro 3, otro 2, otro 1. Bueno, para poder trabajar con ello, aquí les dejo una pequeña nomenclatura que son las categorías de datos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, que son los nombres de cada una de esas tablas. Como les comentaba, vamos a trabajar con fórmulas de Excel. Entonces, bueno, el tamaño de la muestra que está representado con la letra N nos establece o nos dice cuánta cantidad de elementos hay en este ejercicio. Que si yo selecciono el rango, yo puedo observar que en la parte de abajo me aparece el reencuentro, que son 31, pero vamos a utilizar en este caso la fórmula, que para la fórmula tendríamos que posicionarnos en el lugar donde queremos el valor, pondríamos igual y después escribiríamos contar, que es esta función que tenemos aquí. Al dar doble clic, o si observamos nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, es decir, cuánta cantidad hay de este rango de datos. Damos doble clic y seleccionamos el rango que queremos contar. Cerramos el paréntesis y al dar enter nos da un valor de 31, es decir, que hay 31 valores o celdas llenas en este rango. Para el llenado de la siguiente tabla, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el XY nos está hablando que son la categoría de datos, es decir, qué datos son los que yo tengo arrojados en este rango. Puedo observar que tengo datos de 0 hijos, que hubo familias que contestaron que tenían un hijo, otras familias de 2, otra familia que tenía 3 hijos y otra familia con 5. Esos son los datos que yo tengo categorizados. Y eso pues se obtiene pues viendo cada uno de los elementos de la muestra. Entonces, como les comentaba, pues las respuestas o las posibles respuestas de este estudio de número de hijos por familia, pues se dieron que son 0, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. ¿Cómo resuelvo la frecuencia absoluta? Es decir, contar cuántos hay de cada categoría. ¿Cuántas familias contestaron que tenían 0 hijos? ¿Cuántas familias que contestaron que tenían un hijo? Bueno, para ello, me posiciono en la celda donde quiero el valor, utilizaría igual y después pondría contar sí. Contar sí nos cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, que al momento de yo dar doble clic y seleccionar el rango, aquí aparece,
Después doy clic en coma. ¿Qué criterio es el que quiero? Bueno, yo quiero que me cuente de este rango seleccionado cuántos datos hay con el valor de 0. Y al momento de dar enter, me aparece 10. Es decir, que hay 10 datos en este rango que contestaron 0. Así haríamos con cada uno de las categorías. Nuevamente, igual, contar sí, doble clic, selecciono el rango, coma, que es muy importante, después el criterio que quiero, es decir, un hijo, cierro paréntesis, y me da 8. Nueva cuenta, con 2 hijos, contar sí, doble clic, selecciono el rango donde tengo mis datos, coma, y mi criterio ahora de la categoría serían 2 hijos. Es decir, que de esos datos pues hay 10 personas que contestaron 0, 8 personas, 8 personas contestaron que un hijo, 7 personas contestaron que tenían 2 hijos. Así haríamos con las otras dos restantes. ¿Cómo resolvemos la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, pondríamos el primer valor, que es este que tenemos aquí, sería 10. Después, en la segunda celda utilizaríamos igual, y sería la suma de este, más la suma de la segunda línea de categoría, que es de 1. Damos enter, y la suma de ello, pues, da 18. La siguiente, pues, sería 18, más la celda donde está el 7, y damos enter, y seguimos. Al momento de hacer todo hasta el 5, pues aquí nos aparecería el total de los datos, que en este caso son 31, porque 25 más la frecuencia de esta más la frecuencia de esta nos darían los 31. Para resolver la frecuencia relativa, lo que haríamos sería posicionarnos en la celda, igual, abrimos paréntesis, la primera frecuencia absoluta, que es 10, entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 31, cerramos paréntesis, multiplicamos por 100, y eso nos daría el porcentaje, son 32.25%, correspondiente a que del total de personas, de 31, el 32% contestó que tenía 0 hijos. ¿Okay? Algunos de ustedes lo que harían sería arrastrar esto, pero podemos ver que nos aparece este error. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, tenemos aquí nuestra fórmula. Para ello nos tenemos que posicionar en la que queremos que siempre esté dividiendo entre el tamaño de muestra. Tendríamos que poner el signo de peso entre la D, antes de la D, o antes de la letra y después de la letra. Para ello, pues yo lo doy enter, me va a dar esto, y al momento de que yo arrastre mi valor para que se mantenga la misma fórmula, me dará los porcentajes. Bueno, para resolver la frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia absoluta acumulada. Tendré que poner el mismo valor que en este caso tengo aquí, que son los 32.25. Pego, y sería la suma de esto más esto. Y así sucesivamente. Igual, esto más esto. Que cuando yo termine de desarrollarlo, aquí me daría la frecuencia acumulada 100 y la frecuencia relativa 100 también. Ya que tengan ustedes sus datos, pues ya tendrían que escribir o describir qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y si observan, utilizamos fórmulas para ello. No hay que contar cada uno de ellos, es lo que tiene esa facilidad de Excel, que nos ayuda para contabilizar más rápido, sacar promedios, que son algunas de las cosas que vamos a ver más adelante con las medidas de tendencia central, la moda, la mediana, entre otros tipos de medidas. Pero con ello estamos haciendo una tabla de frecuencias. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer con cada uno de los ejercicios que les tocaron. ¿Sí? Aquí tienen sus datos, aquí tendrían que poner el tamaño de la muestra de total de sus datos y llenar cada uno de esos espacios con o aplicando las funciones de contar y contar sí, que son las que más que utilizamos
o las divisiones de ello. Les recuerdo que es importante poner estos signos si queremos seguir dividiendo entre el tamaño de la muestra para que al momento de arrastrar, ¿sí? Al momento de arrastrar los datos, pues aparezca la función como tal. Espero que con ello les pueda ser de ayuda este ejercicio. Les recomiendo que se organicen en sus tiempos para poder realizar esta actividad. Recuerden que están los foros de dudas de la unidad 2A para cualquier comentario, para cualquier trauma que ustedes tengan sobre esta estadística descriptiva o sobre este tema de tablas de frecuencias, pues ahí estamos para ello. ¿Sale? Entonces, nos vemos.